Buenas noches. La segunda temporada casi sin público de el Cineclub Fercho Ficción. Cineclub que va a tratar el tema de mutantes, monstruos y otros bichos raros. La película de hoy, León Juan, perdón, la propuso. Se llama Monsters Club y él va a hacer todo el ejercicio de anfitrionería y de animación y de hacer que tengamos atención lúdica, dinámica y conocimiento. Es toda la responsabilidad para él. Pero no toda, no mentiras. Yo que soy un ingeniero de sistemas, preparé un PowerPoint. Preparé un PowerPoint de introducción. Espéreme cómo hago. Eh, ¿Ahí lo están viendo? Sí, 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 se ve. sí, sí. Pero me toca cambiar Sí, sí esto. se ve, Bueno, listo. wow. Wow. Sí, es que no lo puedo poner en pantalla grande porque no sé qué ocurra si lo pongo. A ver, Ponlo, ponlo. ¿lo ven más grande? Sí, se ve, se ve. Sí, sí, Ahí sí. está bien. Listo, esta era la introducción. Este es el título del ciclo. Eh, Mutantes, monstruos y otros bichos raros. Preparé como algunos ejemplos de como a mí se me ocurrió el ciclo, pues yo tengo que tener idea qué putas es eso, ¿no? Para no ponerlos a ustedes a sufrir. Entonces yo me Pero imagino. hubiera sido interesante antes de la primera sesión. No, porque Gracias. tocaba hacerlo así para mayor reto. Entonces traje como unos ejemplos, como también unas ideas que a mí se me ocurrieron y que espero que ustedes también discutan y me hablen y aporten a lo que yo estoy hablando. Entonces puse aquí tres imágenes. La primera es la de los Goonies. No sé si se acuerdan de esa película como de aventuras de niños que encuentran unos hongos alucinógenos cuando están como jugando ahí en un parque y se meten en tremendo viaje hasta por cavernas y un barco y el tesoro. Y este es uno de los que estaba ahí en esa caverna, ¿no? Entonces, propiamente esa Sí. película no es de mutantes, pero digamos que la puse acá esta imagen porque sí muestra cómo es algo que me gusta de esa época y es el trabajo material con maquillaje y con utilería para hacer que una persona se vea como si fuera esta cosa, ¿no? Como algo deforme, como algo feo, como algo mutante. Puse la segunda de Naked Lunch del 91, esa es de David Cronenberg, ¿no? No sé si la han visto, León Juan ya la vio. Ahí sí. Se la recomiendo. Camila González sí la vio. Y Diego Sí. G sí la vio. No la he visto. Es de un escritor también Hay todo dos loco. cosas que son mentiras en ese título. Ay, juepucha. ¿Será que era? ¿Qué ¿Qué? es? ¿Cómo Ah, así? no. Es una ¿La o sea, referencia? que no hay lunch y no hay naked. Sí, sí, Ah, sí, referencia a los Simpsons. ya, bueno, sí. Este también es la historia como de un escritor que también es drogadicto como los niños de los Goonies y también se mete tremendos videos y tremendos cuentos, pero fíjense que ahí también está ese trabajo como con el maquillaje y para hacer que estas criaturas se vean así como vivas y como si estuvieran ahí y como si realmente lo asustaran a uno. Y finalmente puse la clásica, la de Godzilla, la primera mujer fatal gigante de Japón. Y este es un clásico porque este sí es un monstruo radiactivo, ¿no? Un monstruo que llega a destruir Tokio y vamos a ver cuáles son esas relaciones también con la historia que tienen todos estos bichos extraños, ¿no? Entonces, aquí lo primero que puse fue como la primera referencia que es de monstruos en el cine, ¿no? Y hay muchísimos monstruos en el cine en muchas épocas y expresan, digamos, una sensación de terror, de miedo, una sensación de lo desconocido y una vaina que también se percibe como la amenaza, ¿no? A la derecha está, es ¿cómo se llama eso? Como, es que no me acuerdo, el escorpión ese que se le pega a uno en la boca en Alien, el octavo pasajero. Esa película es del 80, no, del 79. Y esa es una película de ciencia ficción, terror, que también nos construye un monstruo del espacio exterior que es muy visceral también, ¿no? Es muy material, está como ahí, muy chévere, se le ve la baba y todas esas texturas que tienen
esto cómo se le llamaría, como un modelo, una marioneta, ¿cómo se llamaría esto? ¿Un muñeco? Pareciera. Un muñeco. Otro elemento es que también estos monstruos parten de una tradición de relatos, ¿no? De contar historias, y muchas de estas historias son clásicas y vienen de la literatura, y creo que este es un ejemplo de la película que nos propuso Juanito, ¿no? Hay un montón de monstruos que vienen de la tradición clásica y que nos los están presentando desde de pronto la combinación con el género de comedia o con otras cosas que están ahí, ¿no? Entonces, pero entonces como parte de ese ejemplo puse este Nosferatu, que es del 22, de 1922, creo que eso es expresionismo alemán, para que se instruigan. Y yo me acuerdo que el expresionismo alemán en el cine era así como con muchos de esos claros oscuros, como de unos fondos así también hechos a mano y en pintura que querían dar la impresión como de que el lugar era muy extraño, así como muy tétrico. Y ese es un ejemplo como de un bicho, un monstruo clásico que se reinterpreta desde el cine, ¿no? A partir de la figura de un vampiro. Y vampiros en el cine hay muchos, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo se transforman muchas de esas figuras de los monstruos y eso nos habla de la otra parte y es que en muchos casos estas historias de monstruos actualizan y resaltan miedos de una generación, de una época o de una sociedad, ¿no? Miedos, por ejemplo, al aislamiento, que es lo que hace Alien, por ejemplo, resalta mucho ese miedo al aislamiento y al terror así súper fuerte. O hay un tema de los vampiros también cuando se expresan, digamos, como si fueran pestes o enfermedades, o cuando el vampiro se expresa como si fuera un virus, que sí nos está hablando ahí de algo muy interesante. Y, y vemos que estos monstruos, estos bichos raros, generalmente aparecen es en géneros de terror o de ciencia ficción, ¿no? Son los que más manipulan todo este tipo como de materialidad del cine, todos estos elementos técnicos y nos traen una historia. Este, por ejemplo, no sé, este sí la vio todo el mundo, Tremors, de 1990, que son estos gusanos gigantes de un pueblito por allá en la puta mierda, que se empieza a comer a todo el mundo y que al final todos quedan atrapados como en una tienda de víveres. ¿Sí la vieron? No. Tampoco la han visto. Pero la de Alien Vamos sí a la verla, vamos a vio. verla. La Alguien de sí. Alien sí. Y Bueno, nos ahí hay conozco. varias referencias, pero entonces, más allá de si les gusta o si es buena o mala, lo que quiero resaltar es que eso es una manera ahí diferente de hacer cine, de construir esas criaturas materiales, porque aquí no llega mucho, en estas épocas no se utiliza obviamente las animación y la vaina generada por computadora. Entonces es muy interesante ver cómo va cambiando esto en cuanto a la representación de monstruos, bichos raros y mutantes. Y este es uno de los temas que a mí me parece chévere. Y es que en una de esas maneras de expresar esos monstruos, la guerra nuclear y los residuos tóxicos durante cierta época fue un motivo muy grande para contar estas historias, ¿no? Pruebas nucleares, por ejemplo, desastres, todo lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, o el desastre nuclear de Chernobyl, influenciaron ahí historias en las que se reconstruye como un presente catastrófico donde hay unos monstruos y unos mutantes ahí, todos paila, todos extraños, todos horripilantes, horribles y miedosos. Entonces aquí puse 3 ejemplos. Se llama Dem y es del 54. Esta es una historia bien chistosa porque es que a partir de unas pruebas de bomba nuclear en Nuevo México que salen mal, justo las lanzan sobre un hormiguero y el hormiguero, las hormigas se empiezan a mutar y se vuelven gigantes. Pero entonces sí ven cómo se destaca el tema de lo nuclear, del temor al desastre nuclear que es muy presente en esta época. Voy a darle play es un minutico nada más de una... ¿Ahí escuchan? ¿O me toca compartir Tengo que compartirlo. el audio? ¿Cómo hago para compartir el audio? Sí, te toca. Compartir sonido de la computadora.
Listo. Ese fue un mítico. ¿Qué tal la hormiga gigante? Y el lanzallamas. Eso es, Wow. se anticipa a lo que ocurrirá en Vietnam, quemando un Sí, sí, iba montón a de decir. asiáticos con lanzallamas. Pero entonces ahí viene, espera, ¿se está escuchando doble? ¿O me están escuchando bien? Sí, sí, sí. ¿Doble o Doble, bien? doble. ¿Doble? Ah, espere. ¿Y ahora? Ya mejor. ¿Normal? Sí, sí, sí. Listo. Entonces traje otros dos ejemplos, que uno es La Mosca, que no es La Mosca de Cronenberg, que también es una película muy buena sobre un mutante, sino es La Mosca del 58, donde precisamente actuó Vincent Price. Vincent Price era La Mosca. Ahí lo vamos a ver ahorita. Y el otro es el de Akira, que obviamente es una película de japonesa de animación, y ahí se ve también todo el tema de lo mutante mezclado con las máquinas y también con el desastre y la explosión. Digamos, este de Them, de las hormigas gigantes que se vuelven mutantes por una prueba nuclear, es un ejemplo de muchos, y Japón tiene también varios. Japón tiene uno que es como una polilla gigante que también empieza a comerse a todos precisamente porque empieza a mutar por las consecuencias de la bomba, o Godzilla, o bueno, hay muchos así que uno va a encontrar en Japón, unas referencias así bien, bien interesantes. Vamos a poner el de la mosca para que lo veamos. Espérame, compartir sonido. It has worked, hasn't it? You'll be all right now. I know it's worked! Dejar de compartir sonido, ¿qué tal? ¿Quieren opinar algo de ese cortico? La expresión de una vez ya de temor y de miedo de la chica al ver lo que había ocurrido. Eso impacta, y no es solo de esta película, sino en varias películas, como que cuando un humano tiene su primera expresión al ver un mutante es ese grito y ese accionar. Sí, el grito. Camila. Pues no, tremendamente chévere como la manera como usted nos presenta esos cortos respecto pues a al título, ¿no? La guerra nuclear y los residuos tóxicos, que es como esa intermediación de la ciencia en la coproducción de otros agentes humanos, pero más que humanos porque terminan siendo un híbrido con otros seres. Y en este caso pues la mosca, ¿no? Para esa época todo el arte o sea, para generar esa cabeza. Y lo del grito de que dice Juanito, ¿no? Que lo vimos también en esa película que él propuso, como esa imagen icónica de esos gritos. Sí, el grito y los agentes más que humanos que construyen estos residuos tóxicos, esos mutantes asquerosos. Hablando de mutantes, Alejandra, ¿qué opinas de, de ese pedacito de la mosca? ¿Te gustó algo? Sí, me gusta mucho la revelación, ¿no? Como sale y quitan, y es la revelación, ¿no? La gran revelación es la que todos tienen que quedar como, "¡Ah! ¿Qué le pasó?" Eh, y, y sí, me gustó mucho, pues sí, la mosca, cómo está creada artísticamente, y me gustó mucho cuando pasan a, como el subjetivo, ¿no? De la mosca, ¿no? Y que ya tiene toda la visión de mosca, que uno dice, ah, sí, sí, es una mosca y tiene su visión de mosca. Y ahí es como que se multiplica esa expresión de ella. Sí, a mí también eso me pareció chévere, como, como ese efecto visual de los múltiples ojos que la mosca está mirando. Y es que eso es chévere de ver en el cine, ¿no? Cada época tiene sus maneras distintas de hacer cine, y en esas épocas eran habilidades, ¿no? O sea, era complejo hacer muchos de esos efectos. Por ejemplo, ahorita, digamos que yo siento que no se hacen películas así, así quisieran hacer la réplica, porque mucha de esa técnica de hacer cine como en el 50, 60 o 70 ha desaparecido.
Entonces esas réplicas nunca van a ser iguales. Entonces, bien interesante todos esos recursos de la mosca. Y el último va a poner el de Akira. Diego G, ¿quiere decir algo o está terminando la película? No, pero es que no tengo, ya dijeron todo y pues lo único era como ese recuerdo de pequeño, como que esa película uno dudaba si verla o no, porque siempre daba mucha impresión, ¿no? Pero esta no es la de Cronenberg. Es que la Cronenberg también es paila. Esta es del Pero, 58, la de Cronenberg creo que es del 80 y algo. Sería pero interesante pasa lo mismo, compararlas. no es lo mismo, no es como una Sí. máquina donde quieren como Sí. transportar a la persona y se mete la mosca. Sí. Sí, así es. Bueno, voy a poner la última de Akira de esta parte. Espérenme compartir. Listo, eso era. Pero me desactivo a mi doble. Ya. ¿Qué tal? ¿Quieren decir algo de este pequeño corto? Bueno, una de las reacciones que se da de notar es también ese lazo afectivo de la persona, lo que muestra ahí, con lo que acaba de transformarse, como que de tan apegado que era, como que no logra ver en qué se ha convertido y todavía pues sus lazos afectivos hacen que pues que lo quiera de la forma como se ve ahí. Entonces creo que pues la mutación también hace que nosotros nos generemos la percepción de monstruos sin que generalmente califiquemos la palabra monstruo como es el aspecto físico o en qué ha cambiado. Sí, es bien interesante que Juan muchas veces se fija como en esos aspectos emocionales de los personajes, ¿no? Que a veces uno no le da tanta, o sea, sí le da importancia, pero como que se le pasa por alto. Entonces sí, y hay películas donde el mutante termina enamorando a la muchacha bonita por sus sentimientos. Bueno, Diego G, adelante, ¿quiere comentar algo? Bueno. Ahí Pues entró no Paola. es como, Y yo no entiendo por qué no entendí. Bueno, perdóname. Hola, Paola. Paola. Yo estoy aquí. Hola, hola. Ay, disculpen, es que estoy haciendo tareas con Candela. Tranquilo. Va, cero Además de compromiso. escucharlos, ¿no? Sí, Tremendo compromiso. listo. Disculpen, se me activó el coso. Hola. 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 ¿No podemos ver a Candelo? Sí, ya. Él quiere que lo vean. De hecho. Esperen. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Sí, Sí. ahí Y ahí se ve. estaba la Candela. Es que acabamos de llegar del Jaime Duque. Entonces, apenas nos escribió Fecho, acabamos de entrar. Diablos, me encanta. Estamos en un cine club, Candelo, y estamos en un tema que le gusta a tu mamá, que son los mutantes y los monstruos. Y no sé si has visto Akira, pero estamos hablando sobre eso. Akira. Creo que tiene papel. El perro vecino. Mira. Pero bueno, ya no interrumpo más al Sí, ya, host. perdón. Ya. Bueno, cuando Qué quieras pena. hablar, Paola, hablas, ¿no? Sí, disculpen. Listo. Diego, adelante.
Creo que levantó la mano. Sí, adelante, Diego. Pare la película. Aló, aló, aló. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, ya. Sí No, alcanzó pues a no, ver. la verdad, no es que tenga mucho que decir, es un poco impresionante como pues saber lo que pasó allá y como también ver como estas escenas donde son como niños viejos, o pues eso fue lo que yo vi, como Sí, con ropas de niños y, pues por la radiación y esto, cómo los cambió. Y también lo otro es como, pues lo que decía Juan de que la mutación no siempre es ajena, sino que alguna vez hay una mutación cercana y es como, cómo se lleva como esa relación entre el mutante y el no mutante. Entonces, pues bueno, me pareció muy interesante. Yo la verdad no he visto Akira, pero también recomendada para que la vea. Y bueno, con eso sí, ahí se ve precisamente la referencia es que es a la bomba, ¿no? A una destrucción grande y al mutante lleno como de sus vainas mecánicas, tecnológicas y a los niños también que son, a los adultos niños que también son otro tipo de mutantes ahí todos paila. Entonces, bueno, ya pasamos de monstruos, bichos raros, de la primera diapositiva, de las referencias a las historias clásicas y a esas otras historias que construyen como unos bichos materiales en el cine y a este de la guerra nuclear y los residuos y ahora la siguiente es como una perspectiva que yo también creo que tengo de como de una nueva etapa cuando uno quiere pensar como en este tema y espérame, es esto, la invasión de los superhéroes. Eso le da un giro completamente distinto a cómo se hacen historias de mutantes, de monstruos y de bichos raros, ¿no? Porque digamos que la popularidad de estos cómics, los cómics fueron como un medio muy valioso para representar precisamente esos bichos, esos monstruos, no solo superhéroes, sino un montón de cosas ahí súper raras a partir de lo visual. Y cuando se adaptan al cine, estos cómics pues tienen un interés también comercial de generar ganancia. Y estos mutantes, estos monstruos y bichos raros se convierten entonces en protagonistas y antagonistas, ¿no? Y antagonismo. Ay, ¿aló? ¿Aló? Es que me escuché Ahí doble. estás. Y antagonistas. Y lo que hacen es escenificar una lucha del bien contra el mal, ¿no? De dos fuerzas ahí que se cuentan en la historia de una manera muy básica. Realmente en muchas de estas películas de superhéroes la narrativa es muy, muy sencilla, ¿no? Una fuerza del mal y otra que se opone y generalmente triunfa el bien y ya. Y ya no se percibe un miedo a la catástrofe tóxico-nuclear o al desastre de una guerra de potencias mundiales o a eso desconocido, sino que lo que se piensa es más bien en la taquilla de esa destrucción masiva, ¿no? Porque en muchas de las peleas de superhéroes se vuelve mierda las ciudades, se destruye todo en esas peleas fantásticas, pero no hay así en sí un miedo a lo que genera lo mutagénico, lo mutante. Y aquí puse varios ejemplos. Este, por ejemplo, es una película del 84 que se llama El Vengador Tóxico. Y la historia es de un man que le hacían bullying y vive en una ciudad en Estados Unidos, en un pueblito, que era el pueblito que tenía el récord de tener los desechos tóxicos, o sea, el pueblito más paila en términos de desechos tóxicos, ¿sí? El más contaminado. Y un día le caen un montón de barriles y lo deforman y se vuelve así todo como si fuera un antagonista, un némesis, y lo que hace es vengarse de los que le hicieron bullying. Entonces, eso es, digamos que podría ser una historia de superhéroes, pero fíjense que la época nos está diciendo otra cosa también en cómo se está contando esta historia. Distinto, por ejemplo, a las películas famosísimas de los X-Men, que ya ahí sí son los mutantes, ¿no? O recientemente la película de Encanto con los mutantes colombianos que tienen poderes mágicos. Pero entonces, esta de X-Men lo que nos habla es de unos personajes que ¿ustedes recuerdan por qué los X-Men tenían poderes? Porque habían mutado. Mm, pues si no estoy mal en ese universo, como que es posible ser mutante, ¿no? Como que no pasó ninguna cosa, Como que una genéticamente, cosa ¿cierto? así como una Apareció explosión, genéticamente. una, mm.
Y lo otro es también, digamos, en toda esta cosa de superhéroes es como diferente el punto de inicio, ¿no? Hay unos que sí se inician por algo tóxico, hay otros que se inician por otras cosas, por un accidente o algo así. Entonces, como que no, como que muchos mutantes tienen inicios diferentes. Sí, sí, hay muchos mutantes superhéroes que se convierten, porque por ejemplo Spider-Man lo pica una araña manipulada genéticamente, o en otros superhéroes también hay todo el tema de lo tóxico, pero en sí, si uno ve en la historia, el miedo central de la narrativa de la película no es que se vuelva un mundo tóxico de destrucción nuclear, sino que hay otras fuerzas que se enfrentan, ¿no? Hay mutantes buenos, hay mutantes malos y se están enfrentando. Puse aquí un ejemplo que es la película de Guillermo del Toro, Pacific Rim del 2013. Y aquí es como, esta es una buena película reciente, a mí me parece buena, comercial, que trata monstruos y luchas y batallas ahí. Voy a poner, espera, compartir sonido. I'll hold it! Bend the coolant on the left flank! Coolant venting. CO2 Venting coolant! ¿Listo? Salud. Listo, listo, listo. Esa me hace ¿Qué tal? recordar a Evangelion. Sí, toma muchos referentes por lo de los robots, pero ¿qué más vieron ahí? Adelante, Mm, Camila González. Pues máquinas, tecnología. Si mal no entiendo, creo que esa película en que había como unos monstruos que venían desde el cielo, ¿no? Que están como invadiendo y entonces, ¿no? ¿No estaban invadiendo? Los monstruos venían como de una grieta en el océano, que era como un paso a otro plano, como a otra dimensión. En el océano Pacífico, pero se llama Pacific Rim. Ah, guash, diablos. Y Pacífico, ¿no? O sea, muy cercano, o sea, por Japón. Sí, es que hay muchos referentes que juegan esa película, todo el tema de los robots y de lo que decía Juanito de Evangelion, ahí se ve Pero- mucho. exacto, pero digamos que ahí no serían como las mutaciones que veíamos en la otra, digamos, en X-Men o en en Avengers. Aquí es como un, un universo donde hay una grieta en donde entran unos monstruos, es decir, otros mundos donde son habitados por monstruos y la tecnología robótica humana es la que va a... Sí, sí, el ciclo se llama Mutantes, Monstruos y otros bichos raros. va a estar Pero tremenda. digamos, hay un personaje de esa película que es como un doctor así todo loco, que el doctor se conecta al cerebro de uno de estos monstruos y empieza como a enfermarse, como a volverse también medio monstruo. Entonces, pero si ven ahí como todo lo que les decía, de esa destrucción masiva, ¿no? Como de esa lucha, de esas fuerzas, de esa guerra entre dos fuerzas,
bien y mal, que está ahí muy representado. Y bien interesante el tema de la música. A mí me gusta cuando el monstruo le salen alas, que cambia el sonido de la música que está Mm, acompañando la pelea. Y este director es muy bueno, tiene ejemplos, Guillermo del Toro, porque usa todavía mucho todo este tema de la utilería. Obviamente ahí es mucho CGI, pero en otras películas también usa mucho el tema de la utilería y del maquillaje para generar estos monstruos súper extraños. Este man también dirigió Hellboy, la primera, ujú, La forma del agua, que también tiene un bicho ahí súper extraño. sí, ujú, Y tiene varios. Este no fue el de Laberinto del Fauno, creo que también que tiene esos sí. ese bicho con los ojos en las Con los- manos. Entonces, pero se ve en la narrativa eso que estoy diciendo, ¿no? Algunas cosas de cómo se hace una película, pues taquillera y comercial en relación a esta narrativa de lo monstruoso y de la guerra contra lo monstruoso. Y ese ya fue el último. Aquí simplemente quería resaltar eso que dije. Este es un cómic. Si este es de Marvel, este es de DC. Se llama Doom Patrol. Y es como si fueran es como un grupo de superhéroes desgraciados, llenos de problemas mentales y como si fueran también antihéroes. Pero ahí en esa portada uno ve como lo raro también, ¿no? Este monstruo aquí tomando té, un robot, este con una mutación ahí. Y bueno, es un ejemplo de cómo se retoma todo este tema de lo monstruoso. Y Godzilla, ¿no? Vimos el Godzilla clásico del Sí, 54, con una historia de desastre nuclear y de lo que surge del océano. Y este Godzilla que está tirando rayos láser al cielo y que sí es como la personificación de un supervillano que luego se vuelve superhéroe, ¿no? Es todo un mierdero ahí. Y bueno, para qué hablar? Entonces, ese fue la introducción al ciclo. Espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir cómo hago para... Sí, sí, nos sirve para Listo. pensar las Y doy películas. paso a el estimado León Juan, que no nos va a decepcionar. Bueno, pues antes que todo, Buenas pues noches. empezar hablando sí, buenas noches. No, pues quería hacer referencia a lo que había mostrado Fernando. Y pues sí, hacía falta como dar un intro, porque al principio yo también quedé como mierda, y ahora yo qué hago, qué voy a buscar, hace que la voy a tirar, veía puro cine comercial, entonces salían los X-Men, que un montón de cosas así súper comerciales, y yo no, no puede ser. Entonces empecé a hablar con otros compañeros del Cine Club y a ¿Con preguntar quién? qué, ¿Con qué quién? ¿Quién fue el que le hizo el daño? Manuela me dijo como, venga, no, pero no tiene que ser solamente así mutantes, sino puede ser monstruos o historias que pueden traer, bueno, otro tipo de relación con bichos y demás. Entonces, pues ahí ya me planteé algo diferente. Escogí esta película porque, bueno, siempre me ha gustado como el tipo de como aspectos de vampiros, zombies, pero más tirado a lo clásico. Y es una buena recapitulación esta película porque tiene muchos aspectos los cuales no tienen como ya la tecnología, sino es más chapado a la antigua. Como que como la historia penetra más que los mismos efectos o lo que pueda acoplarse la música con la escena, llama mucho la atención, aparte de los efectos cinematográficos que pues son bajos. La película es de bajo costo, el director la manejó de bajo costo, entonces quería hacer terror de una forma diferente, lo cual a mí me llamó la atención. Creo que tiene muchos aspectos que van enfocados, pues son tres historias dentro de una cuarta, que es donde se reúnen, y dentro de esas tres historias, pues tiene una narrativa con los monstruos diferentes. Cada uno tiene una vida diferente y pues dan sucesos
al final, extraordinarios. La película la dirigió, se llama Roy Ward Baker y él es inglés, es de Inglaterra, pues este terror. La película es por una casa producida de allá de Inglaterra, en donde pues invitan a Vincent Price, que es como de lo mejor así del terror clásico, y pues lo hacen participar, y en esta época pues de drag, pues como de vampiro, es vampiro, y pues bueno, ahí da la secuencia de todo de lo que es la historia. La película es de 1982 y hablaban un poco de los cómics, como que ellos a partir de esos 80 ese terror clásico se empezó a transformar por los cómics, y en los cómics le dieron esa figura que acabo de decir Fernando, que se relaciona más a un superhéroe y a cosas ya más de fábula, pues más épicas. Entonces, pues no sé, eso les cuento a rasgos de lo que yo escogí como película, del sentir de la película, pues me gustó mucho, a mí me gustó mucho porque también mezcla como, aparte de las bandas sonoras, que es muy teso verlas ahí tocando y pues con el Club de los Monstruos ahí bailando. Entonces, esa es la primera impresión que creo que a todos les llamó la atención al momento de iniciar la película. Y pues ya con relación a, pues al final, pues cada uno tendrá sus conclusiones y pues también me gustaría escucharlos. Y ya es como parte de la introducción que tengo en mi cabeza referente a la película. Entonces, no sé, quisiera saber un poco de opiniones, como su primera impresión de Camila, de Diego, de Alejandra, de Fernando y de, ¿cómo se llama su amiga? Cocoa. Tuvo que salir, ya no. Cocoa, Ah, sí, sí está bien, está o de escuchándonos. Cocoa. Ujú. Pero Acá entonces, estoy. Entonces, pues no sé, el que quiera empezar a ver la opinión de la película, cómo Yo les quiero escuchar pareció. a Cocoa, que ella vio la película no sé hace cuántos años o hace cuántos meses. No me acuerdo hace cuánto, pero pero sí me acuerdo de la película y esa película me gusta mucho porque me parece como entre terrorífica, tierna y, o sea, no sé, es bonita. Y bueno, creo que, bueno, todos tenían que verla, ¿cierto? O sea, ¿podría hablar de algo de la película? Sí, claro, Sí, ya ¿cierto? todos los Sí. de Sí. aquí, hasta Diego Bueno, G ya la vio. Creo que ya, ¿qué pues hora me es? Ya gusta mucho alcanzó eso de a la verla. idea del escritor que va como a un bar, o sea, como que me parece muy bonito eso de que él vaya y pues le muestren como ese árbol genealógico de los monstruos, me parece bonito. Y también me parece pues la historia más bonita, creo que es la del, este monstruo que es como, ya no me acuerdo si es como vampiro, bueno, el del castillo, que es como Como lo, Simba, hombre como lobo, vampiro, ¿no? Es es el que es como un como, Simba. monstruo enrasado. Ajá. Bueno, creo que esa es mi historia favorita. Pues en sí todas me parecen muy, pues chéveres, no sé, me gusta mucho como todos sus efectos son bonitos. Creo que me parece aburrido un poco, como que sean tantas bandas o no sé, como que pongan toda la canción de la banda. Creo que es como lo que me parece un poco, ay no. Pero el resto de esa película es muy bella, no sé qué más podría decir. Más bien ahí los escucho y les y hablo. Bueno, me aquí ya que agrada León Juan que te haya conecta lo que tú gustado. dices y sí, él No, hace el trabajo. me agrada que te haya gustado, y pues bueno, lo que dices es verdad, hay mucho como enfocación en las bandas, pero igual, digamos que la parte sonora de las escenas también me llama mucho la atención cómo cambia, digamos, de una imagen a otra, y hacen el sonido o entra, digamos, como el piano, es llamativo, aparte pues, de lo de las bandas. Y la primera historia sí es de un señor que se ha transformado, o sea, que dado de nacimiento, porque la familia también se reúne y hacen su fiesta. No sé, Alejandra, ¿qué te habrá gustado? Eh,
Bueno, yo de las bandas, digamos, sí es cierto, ¿no? Como toda la canción en un momento era como estoy en un canal de música, escuchando. Pero yo pensaba, eso es como entrar a un bar, yo nunca he ido a Londres, pero me lo imagino así como toda la escena musical de Londres y de los ochentas, ¿no? Y entonces mostrar eso y mostrar toda la movida, como muy, muy, muy inglés, como de ese movimiento musical. Eh, y todo, ¿no? También cómo estaban, digamos, como las bandas personificadas, como representaban lo que iban a cantar del Club de Monstruos. Eh, digamos, la muchacha que cantaba con su chaqueta dorada, que era como puro glam. Entonces, sí, digamos, sí, en eso. Eh, y bueno, hablando como lo que decía Fernando, ¿no? Lo del maquillaje, o cómo es que se... Bueno, este maquillaje, eso tiene un nombre, el maquillaje, sí, que agregan cosas, La ¿no? Y que se prótesis, ponen así prostético. esos prostéticos y todo eso. Pues era gracioso porque era como, en serio, estoy entrando a un bar con gente disfrazada, se le ve como Parecía una fiesta de disfraces. tiene una vista de disfraces. Entonces yo en un momento pensé que el escritor iba a decir como, pero ¿qué me trajo? O sea, acá está. Pero en realidad no, sí estaba muy metida. Pues claro, yo creo que Eh, tiene que ver mucho con lo de la época, ¿no? Porque, digamos, en esa época tocaba manejarse el tipo de monstruo de una manera, así como tú lo dices, que sea de prótesis, de Pero igual, no, es puro... que igual también es de bajo, se nota que no era pues tan millonaria la producción, ¿no? Porque por ejemplo la que les mostré Alien es del 79 y uno ve a Alien y uno dice, pues pucha, esas vainas, qué susto, ¿no? O sea, se nota mejor dicho. pero digamos de eso, hagamos que fuera así, que fuera como esa antología, era como, no sé, como que yo lo pensaba como, bueno, pues como si no estuviera leyendo un libro de esos, como de chiquito, porque ya yo me lo imaginé como yo, claro, si yo hubiera visto esa película más chiquita, si me hubiera dado como algo, pues como, pero como imaginándolo, ¿no? Como imaginando, y la primera que se le tendría era la imaginación, es como ese tipo de recursos. Entonces, entonces sí, sí, eso pensé, eso, a mí me gustó, me pareció graciosa y con, nada, entonces, claro, viéndola desde como en este punto de la vida, pues uno como que empieza a tomar las referencias de muchas cosas de la cultura pop que referencian a esas películas, ¿no? Incluso a Vincent Price. Digamos que ya viendo la película digo, ah, claro, Vincent Price, por eso es tan famoso, y todas las historias que se relatan ahí. También a uno lo haces acordarse, digamos, no sé si ustedes vieron como los cuentos de la cripta o escalofríos, tienen que ver como mucho de esa época que uno sí ya la vio y uno sí le daba miedo como ver esos canales y las Era historias. cuentos desde la Ah, cripta. exacto. Entonces como que sí maneja como la mismo bajo costo a sus producciones. Entonces, pues ya, a mí me hizo recordar mucho eso cuando lo estaba viendo. Y no sé, Camila, ¿cómo le pareció la peli? Bueno, digamos que a mí también me gustó mucho lo del árbol genealógico. Es una película como, digamos, sencilla de ver, pero pues hay que guardarle bolas porque yo en un momento la estaba viendo con Ferchu y yo le hice una pregunta y él como, pero eso ya lo explicaron, ponga atención. Porque claro, ahí había como esto de los monstruos mestizos. Y me acordaba mucho de una vez que Cocoa me inscribió a un curso sobre zombies. Sí, cierto. Creo que era algo así que ella me inscribió. Y sobre zombies. Exacto. Y brujas. Y brujas. Entonces, en ese curso hablaba sobre cómo la cultura occidental blanca apropió monstruos y los incluyó en toda su y producción sin reconocer pues esos monstruos
de dónde estaban o incluso de dónde venían, ¿no? Esa imaginación y, por ejemplo, lo que hacían en el curso, en el encuentro, era pues que se podía encontrar que había registros de que esos monstruos de zombies eran producciones desde lo negro, desde África. Y bueno, entonces me ponía a pensar mucho sobre eso. Por ejemplo, el Conde Drácula, pues sí es una producción de Occidente, creo que es, no, no, Fercho una vez me contó, bueno, es que yo soy muy ignorante, ustedes me perdonarán, pero incluso yo empezaba a atar cabos de la música que estaba sonando, yo sin tampoco saber de música, pero era una música, por ejemplo, de los violines, a veces me sentía muy hacia ese lugar de esa Europa que no es como la Europa de Alemania y esta, sino es esa otra Europa donde los sonidos podían hasta parecer un poquito romaníes. Y eso pues me parecía tremendo. Lo de los árboles, el árbol genealógico me pareció bacano porque yo decía, bueno, y quién sabe, eran hombre lobo, vampiros y huggies, bogies, Ghouls, los ghouls. Los ghouls. Ghoul. los ghouls. Y entonces yo decía, bueno, y quién sabe esos ghouls, de dónde salió. De hecho, a mí me gustó la historia de los ghouls, porque me pareció re asustadora, o Sí, re sea, metanarrativa, ¿no? Porque es un director de cine que se va a hacer una historia de terror en un lugar buscando una locación. A mí también me gustó Por harto. eso uno no debe confiar en los policías. Ah, o sí, sí sea, sabía. es que es muy tremendo, o sea, a mí esa resolución me pareció como que, uff, sí, porque entonces el man, sí, lucha, sale con una pelada que le dice que la mataron de una pedrada y el man sale, logra salir al mundo exterior para a los tombos y lo devuelven, o sea, es como... ¡ah! Y ahí ese fue creo que fue la única en la que había como nos mostraron una representación gráfica como de Sí. dibujitos de cómo eran, ¿no? Esos cuerpos, de cómo habían llegado. Esa me gustó harto. La música, de hecho, me puse a buscar el soundtrack y pues el soundtrack es re importante, o sea, es re famoso, como que en términos de soundtrack tenían como 5 estrellas o 4, cosas así, o sea, estaba bien puntuada porque las bandas que estaban eran bien importantes y pues yo creo que también como dice Coco y Aleja, pues era como que a veces uno queda como, está muy largo, pero de más que dentro de lo que se quería en esa película era presentar esas bandas, quién sabe cuál era el interés, ¿no? Había También una, pensé lo mismo. De hecho, yo dije, ¿será que son familiares de alguno del director? Que el hijo tiene una banda. No sé, pues eso pensé la primera vez que yo la vi. Y yo dije, pues porque me parecía extraño, pero ahorita digamos que Juan dice eso pues de cómo de verdad estaba como jugando la música y pues lo pienso y creo que sí tiene mucha razón. exacto. Que de verdad sí estaba jugando un papel importante. Claro, y sobre todo creo que sí Aleja, ¿no? O sea, cuando aparecía cada banda, pues tenía un estilo, ¿no? Está la del striptease, o sea, o está el que estaba todo blanco con labios morados, azules, pues como que me parecía bacano ver a los músicos, quizás, claro, eran muy largas, pero pues demás que es lo que dice Coco y lo que dice León Juan, estaba cumpliendo pues un rol y demás, la voz la voz de la que cantó el striptease a mí me parece que esa voz muy de la época que uno dice, pana, eso ya no suena acá en esta época, porque ahora todas cantan como focas en el pop. Y pues, escuchar la voz, esa fue como la que me impactó la voz. Y ya. Ah, bueno. Ese no fui yo. Esos eran los violines de Camila. Es que ya le estamos metiendo más presupuesto a esta segunda temporada. Más efectos. Sí, creo que sí, la música juega un papel importante y, y bueno, pues la relación con la historia y que se haya dado el suceso del escritor en un club nocturno también creo que tiene mucho que ver con como en dónde se ve representado esos monstruos y en qué espacio, digamos, en un club nocturno con bandas sonoras
pues a uno, con lo que decía Alejandra, lo transporta a ese Londres que de pronto a uno también lo puede dejar ahí, pues ahorita que se ve más en la ciudad, pero supongo que en esas épocas en Londres era así. Entonces, bueno, hace claridad a lo que se puede encontrar. Y nada, pues lo de los efectos, pues sí, lo que decía Fernando, son a bajo costo, entonces por eso yo creo que también le han hecho mucha referencia a la música y a los efectos sonoros. Entonces, ahí son los impactos que causan en el público. Y no sé, bueno, Fernando, ¿qué más? Oh, Dios mío, así es como se siente. A mí, yo no tenía expectativa, pero solo porque usted la había recomendado. Pero es que a mí me encantan esas películas de los 70s, de los 80s. Yo soy muy feliz, me podría ver varias todo el día. Y, y a mí esta particularmente, pues yo también la disfruté, me pareció entretenida, me pareció que tenía unas cosas ahí chéveres de ver cómo se retratan precisamente esos monstruos clásicos y de cómo hay historias dentro de historias, ¿no? Usted siempre nos presenta aquí en el Cine Club películas que tienen historias dentro de historias y este tenía muchas vainas así. Interesante eso que mencionó Paola de todo el tema del escritor en su bar, en el bar y, y todo este ambiente pues de la bohemia monstruosa. Y es también particular que el protagonista es un escritor, o sea, esto está basado en un libro, ¿cierto? Y el protagonista es un escritor que está en ese libro, ¿cierto? Entonces me parece muy chévere todo el tema de historias dentro de historias. Y hay un momento en el que el vampiro, creo que es el que le dice a Vincent Price, es el vampiro, ¿cierto? Sí. Le dice al escritor, es que por culpa de que hayan tantísimas historias de terror, ya todo el mundo carga con ajos, ya todo, así como en una mezcla de chiste. Y verdad, y yo me imagino que para esa época sí, porque uno encuentra en el cine muchas historias de ese terror así, ¿no? Entonces es bien interesante esas referencias internas a eso de las historias dentro de las historias y del escritor. De hecho, es lo que comentaba Camila, de las imágenes de los ghouls, esas imágenes son otra historia dentro de una historia dentro de una historia, ¿no? Porque es el director de cine atrapado en esta casa leyendo lo que está en esos libros viejos e imaginándose las imágenes de estos ghouls. Entonces me parece bien chévere toda esa vaina. Lo del árbol genealógico también me pareció bien interesante. Esos tres grandes monstruos, vampiros, hombres lobos y ghouls. Y ver de ahí que si uno se mezcla con otro va a tener esta característica, si otro con otro esta característica. Y creo que las tres historias son historias de mestizos, ¿no? El que silba es como de un hombre lobo con otro. El vampiro, pues está el hijo del vampiro, ¿cierto? Que me Sí. imagino que es un mestizo. Y el de la muchacha la pedrada, que es la gul humana. Entonces me parece bien chévere como toda esa mezcla, o sea, como se representa esa imaginería de lo monstruo clásico, ¿no? De los monstruos clásicos. Y ¿qué más? La historia que más me gustó, creo que también fue la del Silbón. ¿Cierto? La del Sil Sí, porque, o sea, es una historia que ya se ha contado varias Ajá. veces. La de la persona así escondida Sí, en es su re mansión, el cliché, pero aristócrata, no sé. pero como que a mí me gustó, además, como dejó a ese gato vuelto chicharro. Sí, Al eso es fin le dan muy, su o merecido a sea, los creo que gatos. es como la característica del personaje lo que hace que como que enriquezca la historia clichésuda. Sí, y al Entonces, final pues me también como pareció muy- deja a la a la señora esa que mujer, lo sí. A la enamora. Uy, muchacha, sí. pucha, la Ah, vuelta sí. mierda. Y me encantó también, no sé, de pronto ustedes no, pero sí me gustó mucho la escena del baile con esas máscaras Ay, todas sí, feas sí, como si fueran sí. y ahí, no, a mí me gustó mucho eso, como pucha, me pareció chévere toda esa sincronización y ese baile, que uno lo ve luego en otras películas, ¿no? Que tratan como ese tema de lo aristocrático macabro y sí, como esos aristócratas con máscara haciendo vainas monstruosas, pero, pero eso me gustó también. ¿Qué otra cosita yo tenía por acá? Eh,
La de el vampiro fue como la más graciosita, ¿no? Fue como la más, es algo como más Sí. comedia, como... Y el Sí, final con el chaleco antiestaca, casi uno queda como, Sí, ay, yo pensé no, que lo había matado y yo no típico puede vampiro. Pero pues, me pareció bien. Y el niño ese, Damián, el hijo del diablo, que a veces quedaba así como todo medio, como que no era muy rápido, ¿no? Era como lento el niño. Era un poquito lento para todo, sí. pero me pareció chévere. Y la esposa, obviamente, toda súper linda, ¿no? Nada, tipo Marilyn de la familia Monster. Entonces, Ah, bueno, ¿no han visto a Marilyn de la familia Monster? Es chévere. Ah, esa Sí, sí, podríamos ver un imagino. capítulo de la familia Monster. Y bueno, la última historia, la de... Bueno, no voy a hablar más, pero también quiero referirme a algo más, a lo que Camila había dicho de que esos violines le traían como recuerdo de esa Europa del Este o de estas historias. mm, Y es que, digamos, toda la historia de los vampiros que viene, se supone que de Hungría, de todas estas vainas en Europa del Este, y todas esas Polonia. partes eran como la frontera entre lo salvaje teniendo, o sea, viéndolo desde ¿cómo se llama cuando lo opuesto al catolicismo? Lo pagano, porque habían un montón de tribus paganas así, y estaban todas las hordas mongolas, bueno, un montón de vainas ahí, mezcolanzas. Entonces, todo este tema de la frontera de Europa hacia el este sí es un lugar de muchos relatos y de muchas historias de terror y folclóricas, ¿no? Yo no sé qué tanta influencia tenga lo africano, no sé, pero sería interesante ver, ¿no? Y los Yo creo ghouls, que ¿qué mucho tanto de porque, africano tienen los ghouls? de hecho, yo que estaba Pero hablando con una amiga que ella le gusta mucho los vampiros y pues como que investiga sobre eso. Yo la verdad no tengo nada de idea de eso, pero me gustan resto. Y pues yo la vez pasada le decía a ella que no entendía por qué, pues, o sea, en qué momento Europa deduce, pues digamos que los murciélagos hematófagos son, o sea, de Europa, pues porque digamos que ni siquiera los hematófagos llegan a Europa, sino solo pertenecen a esto que llaman América Central. Entonces, pues ella me dijo, pues marica, no tengo ni idea y nos tenían, o sea, yo juraba que los vampiros eran de todo lado y pues la puse a investigar y me dijo, marica, me dejó re noqueada porque ahora me hace cuestionar muchas de las cosas que, pues de las que he leído, ¿no? Porque ella, pues sí, todo lo que tú dices, como eso ¿de dónde es que es esa mierda? Bueno, de por allá re lejos, que no sé dónde es. De Pero pues yo Hungría, le decía que porque Transilvania. ellos, sí, tal vez más bien como en expediciones y ese tipo de cosas, ellos resultaron viendo pues esos murciélagos, es lo que yo tal vez creería. Y además, digamos, muchas, pues sí, en muchas culturas en África sí adoran a los murciélagos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene mucho más sentido que se robaron un montón de cosas. O sea, Pero igual yo no creo sé, que no fue sé. como una mezcla, porque digamos en Sí, Europa una Oriental, mezcla. sí, por ejemplo en Ujú. las batallas uno encuentra relatos así repailas de que se bebían la sangre de los oponentes, cuando, sí, o sea, hay un montón de cosas que se fueron Como una mezclando. mezcla ya de muchas vainas, yo creo. Es cierto. bueno, También sería chévere mirar en la Biblia qué dicen de los murciélagos, ¿no? Como, Sí, digamos que en Occidente, en Europa, muchos de esos relatos pasaron a través de lo religioso. y pues Pues mi claramente, abuelita me contaba una historia de los murciélagos. Decía que Dios creó como todo lo bello y las aves y las palomas y todo esto, pero entonces que hubo un día que el diablo le dijo a Dios como, pues no, como no, mi rey, no puedes hacerlo tú y te voy a destruir todo lo que hiciste. Y entonces Dios como, no, no, no. Y entonces que el diablo en su envidia dijo, pues yo voy a hacer un animal. Y entonces hizo un murciélago. Y como lo hizo el diablo, lo hizo mal, pues es porque que el murciélago no tiene como defecar, sino que todo lo tiene que vomitar. Entonces que eso fue una creación del diablo. Ya. Eso. interesante.
Bueno, y a Diego, ¿qué tal le pareció la película que acabo de ver? Pues me gustó, la verdad me gustó. Para mí fue fácil verla, como que a mí se me complica como la atención y esto, pero entonces como que hayan sido como tres historias y como estas partes, pues a mí o sea, me hizo bien y me gustó bastante. Pues nada, si ya han dicho como todo, algo que me gustó el aprendizaje de la del vampiro, que es como nunca se es lo suficientemente precavido. Me quedó ahí sonando porque pues algo de razón tiene el señor vampiro que ha vivido más de 100 años. Eh, sí, digamos, en cuanto a los monstruos, o sea, no sé si lo interpreté mal, pero a mí no me pareció que los quisieran mostrar como monstruos, al menos los del club. O sea, pues yo sentía que era gente normal con máscaras, no sentí nunca que haya querido decir como estos son monstruos, sino, de hecho, los monstruos que había allí los presentaba como humanos normales. Entonces, digamos, como el mesero que se le acercó ahí con los colmillos a chupar la sangre al humano y le dijo como no, calma. Entonces sí, yo nunca sentí como intención de mostrarlos como monstruos. Lo otro curioso es que, digamos, yo he visto otra película que es de zombies y también es como apelando al poco gasto, y es que se reducen las escenas, pues, que requieren como todos estos efectos, ¿no? Como que también se apela mucho a la conversación, al sentimiento humano, sí, y como que se habla de monstruos, se toca el tema y esto, pero como que entre menos mejor para la película, entre menos haya escenas donde yo tenga que sacar a un vampiro mordiendo un cuello, pues mejor para la película de estas. Y pues nada, pues es que ya dijeron casi todo, a mí la verdad me gustó bastante y, y bueno, y bueno. Bueno, me agrada que les haya gustado y que pues les haya hecho recordar o les haya hecho sentir diferentes, digamos, sentimientos referentes a las acciones de los personajes o, bueno, también a las historias que contaron. Eh, yo había preparado, digamos, unas temáticas en las cuales pues podríamos tocar alguna de ellas, Con juegos pero de quería, azar y mujerzuelas, como usted me había dicho que iba a hacer su cine club. no, pues en este momento no va a haber mujerzuelas, ni entonces, pero en juegos de azar podemos hacer pequeñas preguntitas, o sea, pequeñas preguntitas referente a dentro de lo que ocurrió en la película. Entonces está catalogada la película como terror comedia. Entonces, pues para esto me gustaría que pues que cada uno dijera un número y pues yo ahí le daría como una pequeña pregunta referente a lo que vieron o sintieron en la película. Entonces, 53. es del 1 al 5 pues claramente. Al 6 somos Eh, 5, sí, somos Sí, 5. porque pues, no me contaría. Entonces, pues empezaríamos como en la orden que yo tengo la cámara acá. Entonces, el primero, el uno sería Fernando, el 2 Ay, sería juepucha. Alejandra, Bueno, el 3 Camila, el 4 Cocoa yo y el quiero el quinto 7. Diego. No, porque desde 1 a 5. Ah, de 1 a 5. Bueno, el 3. 3. Bueno, para no hacerlo muy largo, quisiera dejarlo como que cada uno tuviera como la primera impresión, 20 segundos, nada más, de lo que haya sentido sobre pues, lo que les voy a decir. Entonces, denme un segundo, por favor. Y nos puntuamos en el chat la respuesta. Puede haber una Decimos como de puntuación. 1 a 10, 9 para hacerlo más competitivo. 9, No, qué 1. feo, yo no creo en la competición. Fernando, ¿usted qué vio? Espérame, ¿usted qué percibió referente al monstruo y la sociedad? ¿Y 30 segundos pasada vaina? Ulala.
Bueno, Ah, ya está contando. entonces el monstruo es un marginado, como lo era el Silbón, que se automargina para no sentirse excluido, pero al mismo tiempo es un aristócrata que puede vivir él solo y que lo que está buscando es el amor, o también puede ser la expresión de lo malvado y de lo feo, como es el club. De hecho, al final cuando dicen el nuevo miembro del club es el humano, que es el más monstruo de todos, porque hace un montón de vainas malvadas y torturas, etcétera. Vale. Eh, bueno, ahorita pues va a haber una contrarrespuesta, claro está, de lo que dijo Fernando. Y esto está entre los, pues obviamente los cuatro que quedaron. Entonces, acá también tengo anotado un número del 1 al 4. Y vamos a empezar ya seleccionado con Alejandra. Del 1 al 4 de un número. Ah, 2. No. Camila. Como una rifa para ver quién se Ah, hace con ¡Ah, ¿quién triple. diablos! responde? Diablos, estamos en puro juego. 3. No. Cocoa. Hola, Hola. ¿qué es lo que tengo que decir? ¿El número del 1 al 4? No. Sí, 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 Eso sí, ya sí. pasó. Pero ¿Sí? ya. Ay, no, pero ¿cómo así? Ay, porque yo soy el 4. ¿4? No, Vale, el yo 4. soy el 4. Le respondes a Fernando. Ah, ya, ya, ya. Piénsate. No. ¿Sí me escuchaste, Cocoa? Sí, pues yo escuché lo tuyo, pero tengo que hacerte una contrarrespuesta a ti. Sí, al parecer. Es que Fuck. está como ñoño este Pues man. yo la verdad cuando salió esa conclusión diferí porque dije, no, el humano no es un monstruo, el humano es humano y es por eso que es así, o sea, no sé, bueno. Y, ay, no sé cómo se hace una contrarrespuesta, güey, pucha. No tengo ni idea qué decir. Bueno, así va a ser la dinámica. Entonces, O sea que alguien Diego da dice que una cero, posición y el otro tiene que... sí, va a haber una pregunta relacionada a la película. Alguien va a dar su percepción y otra persona va a Ok, responder, como pero para mira que que todos eso que estemos dijiste, pendientes. Paola, estuvo bien la primera parte, ¿no? Yo Ujú. pienso que Sí, está los bien. humanos no son monstruos. Ah, Está ok, bien. bueno. Eso era. Está bien, Ah, sí. bueno. Ujú. Pero es que me acordé que también dijiste otra cosa de lo... Ay, también pienso, es que también pienso Que lo los mismo de monstruos son que el man... excluidos de la No, sociedad. de que el man mismo se auto margina, por decirlo así, pero pues a la final se automargina a partir también de un privilegio, ¿no? Entonces como, ay, no, pues tan de buenas hago no esta. Sí, con un montón de obras Sí. de arte, de todo. Claro, pues qué chimba y no me automargino, pero pues es como marica, pues hoy te puedes ver a Mansión, Lucas. Entonces, pero Ok. entonces ahí no sería contrarrespuesta porque estaba de acuerdo contigo. Pero no es, Bueno, pero pero no pues es, que no puedes opinar lo mismo, ¿sí? No puede ser Ah, ok, negativo. ok. Puede Ay, complementar a sería las más otras. fácil, sería más chévere hacerle la contra, que uno tenga como que No, diseñar no, Claro. no, no, acá. no. Sí, porque no se lo sé, porque qué tal yo diga, no, yo estoy de acuerdo con él, sí. retweet. Retweet. No. Coco, Bueno, Coco, pero una preguntita para Coco. ¿Por qué o sea, cuéntanos por qué no te gusta ver a lo humano como dentro de los monstruos, sino precisamente del lado de lo humano? Porque por la misma, digamos, a partir de lo que se creó la humanidad, ¿no? Pues a mí eso me pareció más monstruoso. De hecho, yo que le decía a un parcero que, pues que estaba acá en el taller de Toys y estábamos hablando de, pues de cómo la gente creía que lo tierno era, pues lo tierno es tierno. Y yo digo, pero a mí lo tierno me parece re monstruoso, ¿no? Porque es como todo diabólico y como que te puede mostrar cosas todas horribles, como que puede estar, digamos, un muñeco partido a la mitad, pero si es tierno, entonces está bien. Pero si yo hago un muñeco partido a la mitad con tripas afuera, eso está muy mal. O sea, como que hay una vaina dentro de lo mismo estético que sataniza y pues que siento que es lo que es, pues que es como aburrido y no, en lo que difiero que lo humano es como eso, como que siempre está dentro de lo bonito
dentro de lo que está bien, dentro de lo que está correcto. No, pues digamos como que se crea la palabra humano a partir de lo hegemónico, a partir de la delgadez, a partir de un montón de cosas como súper que uno no encaja, o sea, que muchos, o sea, la mayoría de personas ni siquiera encajan ahí, pero pues está a partir de eso, ¿no? Se es humano a partir de esos términos. Entonces, como que yo digo, pues marica, eso me parece re monstruoso porque pues no cabemos, ¿no? Re monstruoso no, re humano, re monstruosos no, los que no cabemos. Bueno, Entonces, no Siempre sé. le pongo el efecto especial. Ay, qué lindo. ok. Bueno, sigamos. Alejandra, de un número, Del 1 al 5. no, del 1 al 5 sin repetir. Menos el 3. 4. Es el 4. Yo dije el 3. Luego así me hizo trampa. Fernando dijo el 3. Sí, Ah, sí, sí, me preguntaron que se le dio la hijo de puta gana. No, que tengo. Pero ya, tacho, ya. Sabemos sí, que no hay Eso orden. no tiene nada menos- hijo de esa menos- pantalla. menos no me el entregue. No, Pero es una menos cortina. el 3. No, acá lo ¡No sea tengo, acá. monstruo! El número, Alejandra. Ahora sí. 5. Ok, no. ¿Es de Camila. turno? No, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿no tiene pregunta? Es que esta es Espérame. la pregunta, ¿no? No la respuesta. Espera un segundo. No Así estoy está. entendiendo Ah, la bueno. dinámica. Ya, sí, es que tenía la contrarrespuesta acá. ¿Qué piensas acerca de la fusión del director que generó el género terror comedia? Ah, aquí qué bien. Eh, ¿Qué pienso? Bueno, pues creo que bueno, ya creo que pues cómo hacer, no sé cómo relatar la historia, ay, no sé si decirlo como accesible, como a públicos más sensibles, no sé, no ¿Públicos sé, humanos? ¿cómo? Públicos Públicos humanos más humanas. sensibles. Em, no sé, tal vez, ya, no sé, tal vez como del humor al terror hay un paso y algo cuando es muy gracioso puede ser terrorífico, como, sí, y entonces que de esos géneros puede haber un paso y que lo terror también puede ser gracioso e inexplicable. Ok. Camila, de un número, a ver si las contrarrespuestas. 5. No. Cocoa. Ya lo dijo, entonces sería Diego. 5. No. 2. No, ni siquiera miró. Le tocó. Si esta farsa va a denunciar con los que están pendientes de los juegos. Tengo que hacer una Hable, contrarrespuesta a lo que dijo Alejandro, el género Sí, terror comedia. No, pues yo pienso que, que es un género interesante porque son como dos cosas muy apartes, ¿no? Uno no, como que cuando uno está aterrorificado, como que no, o bueno, si se ríe es como risa nerviosa, ¿no? Entonces, como es tratar de unir dos sensaciones totalmente apartadas, digamos, del ser humano y tratar de que con una película, pues, que se exploten las dos, como que al mismo tiempo de sentir el miedo, justo después sienta como la risa, digamos, que lo manejaban como con algo, con un poco de absurdos, ¿no? Como, digamos, cuando dicen lo de el árbol genealógico, pues que se arma como un juego de palabras un poco chistosito, como que parece que estuviera bromeando. Entonces, pues no, yo creo eso, como
como la intención de juntar dos sensaciones totalmente apartadas y pues ponerlas en el mismo plano. Bueno, válido. Bueno, y la última, esta pregunta se la voy a hacer a Camila. Y pues ya el que vaya a hacer, sí, porque ya quedó una pregunta y una contrarrespuesta, pero pues para que tú puedas como ser más participativa. Eh, quería preguntarte acerca del final de la película en el cual incluyen al humano como un monstruo, porque al general es el humano el que no quería, digamos, participar del club, pero pues le indican que sí hace parte del club porque es una persona que ha causado un montón de desastres y pues puede generar como esa inclusión dentro del club. Entonces, ¿qué opinas de esa conexión ya con el monstruo, con el humano y que la última parte que hacía falta era el humano dentro del club? Em, pues digamos que cuando el autor cuando, a ver, es que quizás la conclusión a mí me parecía como bacano, como que enrostrara como lo asqueroso que es lo humano, sí, como que el humano, sí, entonces diseña esto, cha, 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 y además, ¿cómo no? Si el humano es capaz de matar 150 millones de personas de la misma especie, o sea, como que para, o sea, es como el relato de lo humano, ¿no? El relato de lo humano es que somos una especie que logró pues una evolución y que en el marco pues de esa evolución y en el marco de lo minúsculos que somos respecto al universo pues generamos un daño muy grande. Pero me acuerdo mucho de un texto que yo leí de Achille Mbembe, que es un escritor sudafricano, filósofo, y él decía que lo humano era una cosa re loca. Bueno, no dijo así, obviamente, una cosa re loca, pero el man decía como puede ser, él estaba exponiendo un momento en el que estaba entrando unos judíos a los hornos crematorios y que en un momento estaban entrando y un judío abrazó al otro diciendo, y no se conocían, o sea, se han conocido en el marco pues del holocausto, pues de estos centros de concentración, y que lo había abrazado a uno a otro, que el otro estaba muy mal y el otro lo abrazó diciéndole, va a estar bien porque vamos a estar juntos. Y aquí el Membe decía como que lo humano podía llegar a tener la crudeza más grande como todos los pues, genocidios que se han hecho y todas las violencias que se han hecho hacia la misma especie, pero también en el momento donde tú estás, o sea, tú sabes qué te va a pasar, o sea, tú sabes que vas a entrar y que te vas a morir de esa manera y que tienes la bondad o tienes esto que lleva a abrazar a la otra persona, ¿sí? Como que en ese marco, pues como que lo humano tenía eso. Entonces, no voy a decir nada más porque ya me quedé sin tiempo. Tiempo. Eh, bueno, Fernando, diga un Igual número. la mano. Igual Yo la puedo decir mano. algo. Ah, sí, sí, sí. Es que a mí me surge una pregunta, porque entonces, como, ¿qué tiene que ver como lo monstruoso con lo malo, con la malevolencia, con el ser malo, con el crear mal? Porque digamos, pueden haber monstruos buenos, no sé, yo diría como la Bella y la Bestia, o sea, es un monstruo que se casó y bueno, es como un monstruo bien, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Ah, cuando el humano hace cosas terribles es cuando se convierte en monstruo? ¿Sí? Como, ¿qué sería entonces lo que define ser monstruoso y qué no? Porque el humano cuando pone una bomba se convierte en monstruo, ¿sí? Y porque, sí, en cuando es parte física o cuando ya ujú. sale de lo físico como Sí, al sí, es comportamiento. que yo siento que el monstruo no tiene moral, o sea, el monstruo no tiene conciencia, no tiene culpa, no tiene remordimiento cuando comete asesinato, tortura, lo que usted quiera. Por eso, digamos, en la historia de los ghouls, por ejemplo, que el man este bañó a la criatura y la Ujú. salvó y que luego otra vez se revolcó en comiendo huesos y luego todos los ghouls llegaron ahí, ahí y destruyeron prácticamente esa aldea.
Es como esa idea de que no hay remordimiento absoluto de nada, no hay moral, sí, es solo una sensación única de maldad y de pronto la maldad en el placer y la maldad en otras cosas, pero no hay algo que los frene, ¿sí? Eso es como el punto más de la conducta, ¿sí? Por ejemplo, en Alien, ese uno no puede ¿cómo es? Razonar con ese monstruo. Uno no puede decir, ey, no, no me vaya a matar porque yo puedo aquí ofrecerle algo que usted no tiene y es amor. No, lo va a matar de una, así sin pensarlo. Entonces, es así como en muchos de los otros monstruos que nos han pintado, ¿sí? Es que no hay un remordimiento, ahí es como una búsqueda del dolor, sin nada más. Ok, ok. Bueno, está bien. Bueno, y ahí ya, si quieres, podemos ir a las escenas. Pero yo las tengo acá anotadas por tiempo, no sé si la puedes colocar ahí, Fercho. Uy, es que yo no sé. Pero yo también Pues digo es que una como está, cosa, qué pena y mientras van poniendo, porque, o sea, por ejemplo, esta sesión podría llevarnos a plantearnos, entonces, pues si lo humano es una cosa re loca que puede tener un sentimiento súper grande de bondad, de amor y a la vez una cosa ujú, repaila. Y a la vez sabemos, Fercho nos dice, lo monstruoso está eso, aquello que no tiene, o sea, que desde el margen de la moral, pues no va a saber cómo actuar o lo que sea. Pero la pregunta es si nos sentimos cómodos pensando que eso es lo monstruoso, o si lo monstruoso nosotros podemos hacer una reelaboración donde precisamente lo humano tenga una responsabilidad desde su, sí, como por ejemplo a mí me, Exacto, sí. Es que yo lo que me da siento mucha que, rabia que es como el violador es un monstruo. No, hijo de puta, no es un monstruo, es un maldito humano que es un puto violador, hijo de... Exacto. Sí, Sí, yo o también sea, pienso eso y eso es como mi molestia en cuanto a eso de lo humano. Y además eso, como que el monstruo se infantiliza y se demoniza y ya, como que ya esa es la única justificación a sus actos, ¿no? Y ya dejó de ser humano, pero es como, marica, eso no tiene ningún sentido, no sé. Para mí no tiene todavía ningún sentido ese tipo de, como de apreciación hacia el monstruo. Porque además siento que, de hecho, en el cine nos han mostrado que los monstruos tienen mucho de bondad. Entonces, pues ahí también difiero con Fercho. pero es que una cosa es la apariencia. A mí, por ejemplo, el monstruo me parece solo la apariencia, porque hay películas en las que le dan la vuelta y alguien feo, mutante, horrible, va a tener buenos sentimientos en el corazón o va a tener unas acciones que no son malvadas. Si yo lo hablo es como de lo que motiva internamente a que uno diga que algo es monstruoso o que algo que ya ahorita siento que no es el miedo o la repulsión que causa lo físico, sino el terror de sentir que hay alguien que puede hacer lo que quiera y que no le va a pasar nada y que no va a tener ninguna consecuencia con eso. Pero en el cine, ya si nos remontamos como a temas sociales más complejos, obviamente todo esto hace parte de lo humano y de lo social, ¿no? No se pueden, digamos, ninguna ley va a castigar, pues sería como lo ideal, ¿no? Que no vaya a castigar de forma menor a una persona culpable, digamos, de unos hechos atroces, simplemente diciéndole usted es un monstruo y ya, ¿sí? Porque hay unas reflexiones muy complejas que también, por ejemplo, en los casos de los violadores, no es simplemente decirles monstruo, sino que realmente es como de lo peor que hay y hay un castigo muy fuerte de casi todo el mundo, yo siento. Obviamente se mantiene la problemática porque, bueno, pero eso ya es otro tema, pero no sé si me hice entender, Camila. O sea, en el tema de la representación del cine, yo siento que sí hay como unas ambigüedades y mm, en el que el monstruo ya no es solo lo que genera repulsión o lo físico o lo aterrador de algo desconocido, sino es como más la maldad. Pero en los temas sociales complejos, siento que ahí entran otros mecanismos y otros discursos también a jugar ahí de qué es lo que define a un monstruo social, ¿sí? A un monstruo humano, a un monstruo dentro de la sociedad humana y no a un monstruo sobrenatural.
Adelante, Juan. Trabaje. Corresponsal. Juan en No, pues estudio. ahí te coloqué las horas, los minutos. Ayúdeme. Yo no soy bueno para eso. No, pero es que yo no la tengo acá. Pero en YouTube está, ahí está en españolete, pero ahí está. Pues es que yo creo que No sería chévere como... puede, Diego no puede ponerla, que su computador es una máquina Pero ahí tienes que darle tú voladora. tienes que darle tú, Fercho, la clave Mándeme los de... tiempos. Y tienes Ya que se mandarle los clave. envío. Fercho, tienes que hacerlo anfitrión a Diego para que pueda presentar pantalla. Uy, no puede ser. Pero yo sugiero y pongo, mientras ustedes solucionen eso, que o sea, que le sigamos sacando punta a 16, eso de lo 20. monstruoso. Listo, ya, Diego, como anfitrión. Ya le envié los tiempos. Sí, pues sí, Camila, Alejandra, León Juan. Pero pues yo hablo más de, Fernando tiene razón, digamos, en la parte cinematográfica de cómo es la perspectiva del monstruo. Por eso también hice la pregunta, porque en el tema ahí que incluyan al humano dentro del club, pues hace referencia de que lo hace de notar de que los actos malvados son lo que lo convierten en monstruo. Pero en general, en el aspecto del raciocinio, pues sería diferente, ¿no? Porque uno, digamos, se diferenciaría del saber del actuar y demás. De pronto, digamos, catalogado dentro de la variedad de monstruos, algunos tengan raciocinio y otros no, también puede ser. No sé. Escenas. Me dicen si suena. Ahí está Juan después de farra. Es mejor pasar por el sobresalto desde el principio. Hoy. ¿Usted la vio en español, Juan? Sí, porque no tenía más. Vergüenza nacional. Perdón, la pobreza. La música me gustó bastante cómo se relacionaba con el momento. Y el alejamiento de la cámara. Debería tener siempre flores. Montones de flores. Podemos ir hablando mientras va pasando la escena, ¿no? Claro que Debería sí. estar rodeada siempre de flores. Pues tío, yo creo que eso Grandes, grandes. Sí, tiene razón. No debo abandonar a mis otros amigos. No imagino lo que ha significado para mí el conocerla. Yo pensé que se iba a enamorar. Y estaba allí la Y bestia. la estaba usando. ¿Qué es lo que pasa? Vamos Yo allá. pensaba que él era Olvídate libre. del Yo asunto. no sé por qué había visto la imagen. ¿Es la que le cara tienes de él. miedo? Como que le. Tú mismo has dicho que es un Ay, debilitado. ¿Cómo? ¿Cómo? que ese mono era libre. Es que a él al Por lo menos inicio de la tráete escena, algo. como que, Para que yo vea qué tipo de como que mercancía enfocan tiene y el valorarla. árbol y después pasan a No la me cara gusta. de él. Yo dije, eso debe ser. ¿Es que te has enamorado de él? No. Me aterroriza. Sin embargo. Esa es la del gato. Ah, esta es la mejor escena. Me gusta cuando entra cuando brinca el gato. Que se ve que es muy grande, que da como que lo lanza. ¡No!
te corté, dice Juan. Esta bola de nieve. Pero por Dos. ejemplo, ahí el personaje, lo bonito de ese personaje como el que sería, bueno, este primer monstruo, es que él sufría resto por eso. O sea, de hecho, él le dice cuando ella, como cuando le pide matrimonio y tal, es que él no, o sea, que él no debe silbar nunca, o sea, que por nada del Ujú. mundo debe silbar. Y él ahí pues estaba sufriendo por lo de la paloma, pero también por lo del gato. Y por eso después de la escena de cuando él silba, cuando ella le dice que él es horroroso y que tales, pues también están ahí todos y le está así Cuando se pone toda sufriendo. piroja. Y yo también pensé que ella iba, o sea, porque ella decía que ella no le podía hacer eso a él, como que, Ajá. Es que como esos son híbridos, yo creo que así es como lo toman en la película. Como son híbridos, tienen una parte humana, entonces tienen Sí, culpa. también. Porque uno ve que los ghouls, por ejemplo, esos no tenían culpa y querían matar al señor. Pero la muchacha sí tenía como una acción distinta. Y este man también siente un poco culpa por eso, por el Ujú. daño que hace y porque lo que busca es Pero amor, creo que ¿no? este no, O que lo amen, pero también es como una vanidad y muy fuerte, ¿no? Tú podrás amarme igual, Sí. como una obsesión porque cualquiera lo ame. Puede ser esta o puede ser cualquier, no es que esté enamorado No, de ella, ¿no? no, O no sí, creo. No, porque pues muchas personas ya habían ido a visitarlo también. pudo haber sido cualquiera, es que ese es el punto. No es como la bella y la bestia, que la bestia se enamora de la bella, sino que él lo que quiere es que lo amen, cualquier persona lo Le ame. terminaron robando. creo que Dogus iba a decir algo. no, que creo que este no es híbrido con humano. Creo que son híbridos de dos, Es un como lobo y bastardo. Es vampiro o un algo así. bastardo, le decían. ¿De Creo qué? que ¿Hombre del lobo y humano, vampiro? el híbrido Es con un humano creo que es bastardo. el de la última historia, si no estoy mal. Pero creo que los tres ya están, o sea, no sé, tocaría mirar la escena del árbol Ahorita la genealógico vemos. para salir de dudas. Pero sí, lo que dice Juan, lo del zoom in y el zoom out también es muy constante Ujú. en esta, no solo en esta película, sino en esta década de películas de terror, como es. Y luego ¿Es la otra, Juan? sí, Alejandra. Alejandra iba a decir algo. Ay, no, de eso del árbol genealógico. O sea, cuando dice lo de que al final, ¿no? Cuando dice, bueno, esos son, bueno, un nombre, dice como sí, y como que es eso, como sí, los que serían como sin raza, ¿no? Como los criollos, ¿no? O los, y yo que como, ¡ah! Clasismo entre los monstruos, racismo entre los monstruos, ¿quién lo diría? Sí, no son puros. La pureza. Y no vi negros en esta película. Quería comentar a Juan que se No, le el va club, a ir hondo. en el Menos mal club, tampoco en hay la negros fiesta en del club, este hay cineclub. algunos. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, tal vez sí. ¿Así está Juan, la Digamos, la otra? mosca que tiene como 6 ojos que se le sale así el resorte, creo Ah, que es sí, 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 morocha. ese monstruo me gustó, Resor, que es el que se impresiona con la stripper que le queda así. Es como morocho. Sí, 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 sí. Bueno, sí. El ojón. Y es cuando quita la mano, ¿no? Y es como, Sí, como quite, ay. Dios Todopoderoso, oye la plegaria de tu humilde servidor y dale la fuerza para relatar la increíble maldad de la que has sido testigo. Teníamos que haber destruido al primero, haberle aplastado, quemado su sucio esqueleto y haber arrojado sus cenizas al viento mientras, agazapado tras una lápida, conjuraba contra nosotros. Pero yo, perdóname, imploré clemencia para la criatura.
Yo le llevé a mi casa y lavé su suciedad. Suciedad que jamás en mi vida había visto antes. Le vestí con ropas limpias y le Sí, ahí acosté todo en la sapo, cama. ¿no? ¿En qué pequé, Dios misericordioso? Pues no debemos consolar al que sufre y dar amor ante la maldad. Entonces, una noche, cuando la luna estaba llena, le vi, y malditos sean los ojos que vieron y los oídos que oyeron, alimentándose en el Digamos ahí, el relato que lo va dando, sentado lo sobre un introduce montón mucho a de uno a la tierra, historia. royendo y royendo. Le echamos de aquí, Me gustó mucho. pero por uno que echamos, regresaron 12 y danzaron alrededor del pueblo, unidos para delimitar este lugar como suyo propio. Incluso mientras escribo, puedo oír sus aullidos. Hija. Hija. Pare, por favor. Bueno, ahí me gustó muchísimo lo del tema del relato, lo que les había dicho antes, como llegar y meterse dentro del libro y ver cómo llegaron a ese punto. Creo que lo que decíamos antes de las historias, que una dentro de otra, pero pues que eso a uno le va teniendo como intacto dentro de la película, como que no se pierda, si no se distraiga, si no siga ahí. Me gustó. No sé ustedes qué les pareció. Sí, a mí me gustó ese recurso, ¿no? Como que, porque cuando empezó a leer, yo dije, pero ¿qué da como va a leer o va a ser otra historia con gente? Entonces cuando usaron ahí como, ven así como la historia así, fue como, pues lo resolvieron bien. Es interesante. Y sí. Ya. Sí, ahí es lo que Diego decía, que obviamente, quién sabe cuánto les costó hacer las ilustraciones. Sí, Obviamente a mí me parecieron chéveres mirarlas, ¿no? Con la música y la voz que las narra. Y quién sabe si hacer ese flashback y poner a personas a actuar ahí y a maquillar un ghoul de esos así todo, habría sido muy costoso y mejor ponerlo en imágenes, ¿no? Eso también Sí. puede ser sí. lo que comentaba Diego G. Y todo el tema de lo religioso, que era lo que yo les planteaba, que Sí. muchas de estas historias tradicionales de terror están todavía mediadas por alguito religioso. Aquí es muy evidente todo el tema de la cruz. Yo no tenía ni puta idea que los ghouls se Sí, yo asustaban tampoco. con la cruz. Yo pensé que eran los vampiros, Sí. pero los ghouls también. Y bueno, ahí está lo Ponga, religioso. Pues Y sí. no sé por qué el señor que se murió ahí de hambre, ¿por qué no salió con la cruz? ¿Por qué fue tan bruto? ¿No se dio sí. cuenta de Yo no eso? sabía los de los ghouls, yo no sabía que ellos existían. Sí, los ghouls. Los ghouls Bueno, están presentes. si Pero quieres ustedes ponerles todos sí algo. sabían que ellos existían. O sea, yo era la única ignorante. Nosotros porque nosotros éramos nerds frikis y jugamos Dungeons and Dragons y esa era una de las criaturas malvadas de primeros niveles que uno se Y enfrentaba. Dogusu y Los Diva. ghouls. Diva sí sabía o se está haciendo la Yo había mala ahí. escuchado, pero la verdad, claro, no lo tenía. Venían, no está sola. Entonces, ahora sí. O sea Pero que, digamos, con todas las tumbas con cruces, ¿cómo no estaban con esa cruz, pero sí con la que él mostró? pero acuérdate que ahí decía que ellos no podían pasar por ahí, pero me imagino que el sacárselas así.
Bueno, sí. En fin. ¿Cuál es la ¿Vamos a la otra tercera escena, escena? Juan? Esa, la del árbol. Ah, bueno, no entender. ¿Qué es? Además que también, espere, no la ponga. La anterior, eso es set, ¿no? Ah, sí. Todo eso es un set. Y se Sí, nota cuando Sí, cambian, sí. digamos, el set que está todo construido así oscuro y que uno, y luego salen corriendo así como locas por el campo. Uno nota la diferencia, como, ¿no? Como que uno ya no cree tanto en ese terror cuando hay tanta luz, ¿no? Que cuando hay ese paisaje clarito y esas colinas, sino que uno asocia el terror a esos escenarios oscuros, así tétricos. Y encima, Eso me parece chistoso. lo que decía Corriendo, él, sí. que él quería un lugar tenebroso, o sea, que les hace Sí. el scouting para eso, pero era un lugar tenebroso y que fuera perfecto para su película. Esa cara así. Lo escribió. Lo escribió. Bueno. Más difícil. Hoy en día la gente está muy bien educada. Es por todas esas películas de horror y la televisión. Ah, ya todo el mundo sabe lo del ajo y lo de las estacas en el corazón. Todos tenemos nuestra cruz que soportar. Preferiría que no usara esa palabra. ¿Qué es eso? Oh, es un árbol genealógico de los monstruos. Mire, en principio tenemos a los monstruos primates, vampiros, hombres lobo y fantasmas. El cruce de un vampiro y un hombre lobo produciría un lobo vamp, pero un hombre lobo y un fantasma darían un lobo fan. El vampiro y el fantasma darían un vamp fan. De un lobo vamp y un lobo fan darían un lobo fan. De un lobo fan y un vamp fan saldría un fan fan. De un lobo vamp con un vamp fan, un vamp van. Pero si un lofan se cruzara con un bambán o con un fanfán, el resultado sería un basti. ¿Un basti? Bueno, en realidad es una forma suave de decir bastardo. Mire usted, en realidad es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es recordar las reglas básicas del reino de los monstruos. Los vampiros chupan, los hombres lobo aúllan. Los fantasmas ululan, los lofanes lamen, los fanfanes bostezan. Ah, pero está mal la traducción. Que era los ghouls desgarran. Si un basti se cruza con alguno de los otros híbridos, sus descendientes se llamarían fanbastis. Y eso solo silban. Bueno, no lo hacen muy a menudo. Eso no parece muy terrorífico. Oh, tendría usted que ver el resultado de un silbido de fanbasti. Los fanbastis son los más bajos en la jerarquía de los monstruos. Y aún así tienen ese poder. ¿Qué sucede cuando un fanbasti silba? Yo sé de un hombre que una vez vio los resultados. Pero mire que esos tres del fondo son las tres historias, ¿no? No, O sea, no más que eso. son las tres. Y sin embargo, No, pero es que Pues ese sí. doblaje, eso dijeron cualquier cosa y fantastic, tambastic, eso no les importó nada la coherencia. Mientras que en inglés sí tenía algo ahí Ah, por eso de yo pensé que sentido, este un man poquito era de uno de sentido, pero esos. es que el bambán y Por esta transición, yo pensé que él era. El era el malo. silbador. Sí, porque mire, es como Sí, sí. entrar y salir. Y no Está era él. así desde hace ya. Lo timaron. Ah, es que eso es lo que ocurrió después, yo no lo pensaba, o sea, este man loco. Sí. Fue encontrado bajo Y estos están contando la historia. inexplicables circunstancias. A mí me gustó eso de la luz, como Ah. todo teatral. Lo apagan. La luz. Bueno, Los Bambastiques. ya puede dejar de compartir. Ya se ubicaron. Muy Ya se ubicaron en amable. qué rama están. Sí, sí, sí. Ah, yo quería decir algo, ya como que a mí me parece pues como interesante que el vampiro mordiera al escritor, hombre, siendo hombre, porque Ajá. casi siempre las películas de vampiros son los vampiros mordiendo a las mujeres, ¿no? Y como con toda esa connotación sexual. Entonces aquí no, era como... Sí, fue ahí, no sé. estoy Y hambriento. además dos ancianos.
Bisexual ahí, más o menos sexual. Puedo darle No, algún no, dinero que para no, que porque compre no comida. era La comida sexual, no era me como... entra. Jamás me ha entrado. Haré lo que sea para ayudarle. Lo que sea. Pues claro. Oh, gracias. Pero ahí yo sí veía esa vaina como si hubiera sido un encuentro sexual porque fue muy extraño, o sea, él recogiendo las cosas y el escritor ahí sentado como arreglándose. Lo que se aleja. Desde un brupi. Pues yo no lo había visto como un encuentro sexual. No, Ahora la pues yo no lo película ya estoy, cambió. yo no lo estoy viendo como un encuentro sexual, no. Pero lo que dice Alega es que general, o sea, yo no es que vea muchos cines, ustedes saben, pero generalmente era como que el vampiro mordiendo pues a la mujer y en este son dos hombres cuchos en esa alimentación de la sangre. Pero a mí sí me pareció cuando yo lo vi como que, sí, como que lo muerde y luego pasamos a la imagen de este man recogiéndole los papeles y lo trae como arreglándose La imagen post-sexo. como erótica. No, no sé. Ya. Pero es como cuando dos cuchos se encuentran Toman y café. le dice como, sí, oiga, estoy más re mal, préstame plata. Y el otro le presta plata, pero queda así como, uy, ahora qué?". Y se ponen a jartar y quedan así en la inmunda y se gastan la plata y se vuelven más amigos. Bueno, ya eso era. Pero sí no hubo como nada muy así sexual explícito, lo único fue la stripper, ¿cierto? O sea, digo, Ujú. sensual, como con esa Sí, idea de... Esto todo fue como hasta sí, sí, romántico. sí. Ujú. Bueno. Ahí está el baile más chévere. No, porque creía que era el mejor momento para robarlo, era ese. O sea, Lo mismo dijo Camila. Pero era porque tenía miedo de ver a sus manes y quería salir de ahí rápido. esos vestidos. Bueno, si quiere, dejamos de compartir. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues no sé, me agrada que les haya gustado. Ancient goblins and wallows come at the grand line innocent. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody Acabó. knows. I don't wanna be No, eso era Los Ramones. Muchas gracias Bueno, por asistir. ¿Quiere decir algo más, León Juan? Su minuto de fama, ya se le está acabando el protagonismo. no, que me agrada que les haya gustado, que hayan salido un poco de lo cotidiano, que hayan regresado a los 80 y que les haya gustado el cine tradicional también. Cine tradicional, dice. Cállese, Fantasgul. Damos por terminada la primera sesión de la temporada 2 de El Cineclub Perchoficciones, mutantes, monstruos y otros bichos raros con mayor presupuesto, mejores efectos visuales y más lúdicas y dinámicas para hacernos felices. Entonces, chévere, toca hacer la rifa de quién va a presentar, quién va a decidir la película la próxima semana. Y ya, o en 15 días y miramos. Pero estuvo chévere. Voy a dejar de grabar. Bien, Juan, León Juan, lo vi con pocas falencias, sí algunas, hay que decirlo.
pero en general estuvo bien. Estuvo muy bien.